Bueno, sobre la cámara que tengo, la camarita es una USB webcam. En la webcam tengo dos estatores, el estator del alternador y el estator del motor, como máquinas de corriente alterna. Evidentemente, estas máquinas se le hacen ensayos de vacío y ensayos de cortocircuito. Como en el caso del transformador, lo mismo. Así que vemos el ensayo de vacío y el ensayo de cortocircuito. ¿Se escucha bien? Sí, profe. Sí, puede haber problemas con el famoso internet acá, pero bueno, vamos a ver. Probar hasta hoy, microondas. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Estoy probando el micrófono. Estoy tratando de ver a ver si puedo hacer más alumnos. Ya tenemos 19. Lo que están viendo en pantalla es el ensayo de rotor libre, o sea, el ensayo de vacío, el que corresponde al ensayo de vacío. Salta acá que los recursos deficientes del sistema pueden afectar la calidad de su audio. Trate de cerrar algunas aplicaciones para mejorar el tiempo. Quería ver qué tenía incorporado acá.
Voy a cambiar de línea, voy a apagar. Total, tenemos el estator y el motor. Sería motor de esto por la duda que me pide que trate de disminuir para que tenga mejores recursos. Me está cambiando la señal de internet, que estaba con otro internet, voy a probar con ese otro. Mientras tanto, lo que vemos, yo tengo el celular acá al lado, para ir viendo lo que a ustedes les sale. Como tenemos el ensayo de rotor libre, dice las condiciones del ensayo es motor girando sin carga. Motor girando sin carga, la tensión y la frecuencia son nominales, o sea, tensión nominal. En vacío S igual a cero, o sea que el deslizamiento es muy próximo, el 1%, el 2%. Tengo el circuito equivalente de la máquina asíncrona, donde tengo el primario y secundario, y la unión del primario y secundario a través de una admitancia compuesta por una resistencia y una reactancia de magnetización. Dice, al no circular corriente por la resistencia del rotor, puede considerarse que, en este ensayo las pérdidas en el cobre no son las del estator. Entonces tenemos pérdida de vacío, tenemos 2 vatímetros, 1 amperímetro, potencia en el cobre del estator, potencia mecánica y potencia en el hierro. Entonces la única pérdida que tenemos en el cobre en este caso sería la del estator nada más, porque el rotor trabaja sin carga, no tengo. La única es la potencia mecánica. Y después la impedancia de vacío es igual, la impedancia corresponde a R, la resistencia más la reactancia inductiva. Y de ahí puedo sacar el valor de la resistencia de vacío y la reactancia de vacío, que está compuesta por la de sincrónica y la de magnetización. Vamos a dejar esto. Eso sería el ensayo de vacío. Y ahora vamos a hacer el ensayo de cortocircuito. Porque está dividido en dos partes. La apunte, el PowerPoint debido a que es medio largo. En el caso del ensayo de rotor bloqueado o ensayo de cortocircuito, dice condiciones del ensayo, rotor bloqueado, velocidad reducida y la corriente nominal. O sea, lo mismo que en el transformador, con una máquina mecánica, mayor par que el motor, bloqueamos el árbol, bloqueamos el rotor no gira. Aplicamos un valor de tensión para aumentar paulatinamente hasta que por el estator circule la corriente nominal. Y será 10%, 5%, 12% del valor de la tensión nominal. Aplicamos esa tensión por el estator, circula la corriente nominal del motor. La corriente nominal es la que corresponde a la potencia nominal del motor. Motor de 10 kilovatios, 15 amperes, de 100 kilovatios, 150 amperes. Y ahí tendríamos 2 vatímetros, un amperímetro, un voltímetro y la fuente de tensión alterna, como tenemos una flecha cruzada en diagonal, tensión variable. Hacemos el circuito equivalente correspondiente. Entonces dice, el ensayo se realiza subiendo gradualmente la tensión de alimentación hasta que la corriente circulante sea la nominal. Y ahí vamos a tener la pérdida por Joule y cuadrado por R. Vamos a poder sacar la impedancia del cortocircuito, la resistencia y la reactancia. La rama en paralelo se anula porque como tengo menos tensión, no voy a tener pérdidas de magnetización. En el caso del ensayo paso a la siguiente.
tenemos el ensayo, las pérdidas de cobre, potencia activa del batímetro 1, potencia activa del batímetro 2, y es la de cobre del estator más la de cobre del rotor, porque evidentemente por el rotor va a circular la corriente nominal del rotor y la del estator. Hay una reglita, una técnica de acuerdo a la característica del motor, el valor de la reactancia sincrónica y la reactancia del estator, un aspecto general como para tenerlo en cuenta. Me cambio de pantalla. Se me arma un poco de lío, parece, ¿no? Bueno, vamos a esperar. Yo creo que ando medio flojo en el internet. Hoy me hicieron el comentario que me fije para ver el tema del internet, que lo tenía anotado por acá. No, lo tengo anotado en este. Bueno. Tendría el ensayo del rotor. Evidentemente que lo que se dediquen el día de mañana a la parte de motores van a estar con respecto a lo que se llama la norma IRAM para hacer los ensayos. Así que por eso no hay problema. En aspecto general, sabe que se le hace ensayo vacío en cortocircuito, con el ensayo vacío obtenemos ciertos parámetros, ciertos elementos del circuito equivalente, y con el ensayo de cortocircuito los otros parámetros. No le escuché. Bueno, a ver acá sí. Máquina, sí, porque creo que nos quedamos en la 716. Se escucha bien. Bueno, vamos. Vete una gráfica que hace referencia al funcionamiento del motor. La corriente de arranque es muy elevada, normalmente está entre 3, 4, 5, 6, 7, hasta 9 veces el valor de la corriente nominal. En el caso particular de la máquina asíncrona, siempre es conveniente hacer algunos usos de la técnica para producir un arranque suave a través de algunas conexiones que ya van muy bien. Eso se llama sistemas de arranque de las máquinas asíncronas. Como vemos una gráfica ahí de corriente de absorción en función de la velocidad, se venían los dos extremos, donde está a 900 corriente nominal y en velocidad de sincrónimo que estaría corriente. Para tener una idea más o menos de cómo es el desarrollo de las corrientes, como de la potencia, siempre sobre un mismo motor. Potencia eléctrica absorbida en función de la velocidad. Factor de potencia en función de la velocidad. Evidentemente siempre es conveniente que el motor asíncrono trifásico no esté trabajando tantas horas en vacío, porque es una reactancia inductiva. Y evidentemente después ya lo vamos a ver en el factor de potencia, en lo que es instalaciones eléctricas, que la factura de luz de los grandes consumidores le miden, aparte de la potencia activa, le miden también la potencia reactiva, y el medidor mide reactiva inductiva, no mide reactiva capacitiva. El medidor de energía eléctrica mide reactiva inductiva. Y si tengo varios motores conectados a la fuente de línea, los 400 voltios, y lo tengo en vacío, voy a tener un consumo muy bajo, por lo cual voy a estar multado por la prestadora de servicio eléctrico, o tendré que colocar
capacitores de mayor potencia para los casos donde tengo la máquina que está en vacío. A eso se refiere. Normalmente el coseno phi está en 0,80, 85, 89. En carga, que normalmente siempre está sobredimensionado el motor, porque siempre decimos que después cuando veamos la característica para resistente, para eléctrico, normalmente el motor siempre está en el orden del 70% de funcionamiento, siempre se deja un 30% de tolerancia para algunas aplicaciones muy particulares de la máquina. Fundamentalmente el criterio y diríamos el corazón o con el bisturí llegar al hueso del tema sería lo concreto y lo preciso es que la temperatura del motor no exceda la que corresponde a la temperatura de la norma. Se dice 105 grados, 75 grados en el bobinado, 105 externo, 180, 160, 200. Eso va a depender de dónde esté instalado el motor. Entonces, sería el corazón de todo, sería la interpretación de que la temperatura del ambiente y la temperatura que genera el motor no haga que la aislación supere la temperatura de funcionamiento, porque evidentemente se va a deteriorar. La aislación entre conductor y conductor de una bobina, la aislación entre bobina y bobina, la aislación entre bobina y el estator. Entonces la máquina va a estar entrando en falla por exceso de temperatura. Eso es fundamental. Bueno, características de funcionamiento de los motores asíncronos. Y acá lo que tengo es características de los motores asíncronos. Sería de acuerdo a los pares de polos. Eso está electromagnéticamente hablado. Un par de polos, dos pares de polos, tres pares de polos, cuatro pares de polos. La RPM. Velocidad sincrónica sería del campo rotante y la velocidad típica de plena carga. 1%, 2% en vacío y en el orden del 3, 4, 5% en carga. Tengo un chapa, ¿no? Bueno, en el caso particular de la característica funcional de los motores asíncronos, que es básicamente la temperatura dependiendo de la clase A, clase B, C, D, E, F. Entonces tratar de que el motor con la temperatura ambiente, no es lo mismo un motor que entrega su par nominal donde en un ambiente de congelado, de productos congelados, pollo, pescado, que en una fundición de hierro, de aluminio, de cobre. Son ambientes totalmente diferentes, condiciones totalmente diferentes que van a hacer que aumente la temperatura del conjunto motor. Control de las características mecánicas en los motores de inducción mediante el diseño del rotor 1. Dice, en el caso de tener el rotor bobinado, porque tenemos dos tipos de rotor, el bobinado y el rotor en cortocircuito. El rotor en cortocircuito no lo podemos tocar, pero el rotor bobinado sí externamente con un conjunto de resistencia. Y después la otra opción es tocar el estator con un derivador de tensión por medio de resistencia, por medio de bobina o por medio de la electrónica, lo IGBT. En el caso, dice, si la resistencia rotórica es elevada, el par de arranque del motor también lo es. Si la resistencia rotórica es elevada, el par máximo del motor aparece con deslizamiento elevado. Si el deslizamiento es elevado, la potencia mecánica interna es baja. El rendimiento del motor es bajo. Entonces, pasamos de la línea roja, la curva roja, llegamos hasta acá el punto este, y ahí pasamos, y de ahí vamos pasando hasta llegar al valor que tenemos de corriente nominal. En el caso particular del amarillo sería la que corresponde a mayor par. El par depende de la tensión y fundamentalmente de la corriente. Entonces necesito
arranca al motor con un valor de corriente menor a 9 veces la corriente nominal. Un motor de 100 HP o de 10 HP, 15 amperes, 150 amperes, el valor de la corriente es en un periodo de 60, 90, 120 minutos, 120 segundos, desde la posición 0 a llegar a las 3000 RPM, el problema que tengo es la corriente de arranque. Necesito un valor de demanda, valor de potencia, contrata a la empresa prestadora de servicios eléctricos de la provincia que sea, la cooperativa que sea, la localidad que sea, muy elevada y secciones de conductores muy elevadas en lo que respecta a cometida hasta llegar al circuito terminal del motor en cuestión. Entonces tengo que disminuir todo esto. Para disminuir todo esto, lo que hago es utilizar sistemas de arranque, ya sea con rotor bobinado o rotor en cortocircuito. Control de las características mecánicas de los motores de inducción mediante el diseño del rotor. Rotor con la resistencia elevada, buen par de arranque, bajo rendimiento. Motor con la resistencia del rotor baja, bajo par de arranque. Motores de rotor bobinado, variación de la resistencia rotórica, o diseño de un rotor con características eléctricas variables según la velocidad de giro. Dentro de las características mecánicas de los motores tenemos básicamente en el rotor tengo ranuras del rotor que tienen características fundamentales de acuerdo al diseño y la construcción de los especialistas en máquinas, donde hacen ranuras simples o ranuras pequeñas, de sección pequeña, muy cerca de la periferia del rotor, sobre la circunferencia del rotor, o barras de ranuras profundas, más llegando entre el diámetro del externo del rotor y el diámetro interno del rotor, diámetro externo del rotor y diámetro interno del rotor. Ranuras profundas o de doble jaula, que combinan la ranura profunda y la ranura de sección pequeña. Cada uno de estos rotores tiene ventajas, siempre fundamentalmente para producir un mejor par con un menor valor de corriente. Eso es básicamente lo que se busca. O sea, existen rotores que tienen ranuras sencillas, simples, o ranuras profundas, o la combinación de las dos. Después tendría en los arranques de control de características. Arranque, ese valor es elevado a la frecuencia del rotor. Efecto de la reactancia y dispersión, la corriente circula solo por la parte más externa. Esto es debido a que si es con ranura profunda, ranura sencilla, básica. Las condiciones que va a tener la característica del motor. Cuando ustedes van a buscar un motor para una aplicación determinada, van a tener los datos característicos del mecánico, los datos característicos del motor con su plaquita donde tenemos las condiciones básicas, que son las nominales del motor, pero para conseguir la característica par, la característica corriente, la característica servicio, la característica del funcionamiento. Todo eso va a estar en el catálogo del motor que le vende, ya sea Dimote, Siemens, Schneider, Web y demás, que evidentemente tendría que ir a través de internet o entrar a la página del fabricante o del vendedor del motor para que le dé mayores precisiones, de acuerdo a sus necesidades. No es lo mismo un motor para una cinta transportadora con carga, sin carga, o una molinda de piedra, con piedra, sin piedra, la máquina, o una carpintería, todo esto por supuesto a nivel industrial. Simulación del campo durante un arranque, los valores del campo que va a tener en el sistema de arranque de las máquinas. Siempre haciendo referencia a la característica de la ranura. Dentro de las normas, evidentemente que tenemos las normas IRAM,
Y después tenemos en la Comunidad Europea, normalmente las normas de la EEE, y en América, particularmente Norteamérica, Canadá y sería México, que corresponden a la comunidad interna de América del Norte, corresponden a las normas NEMA. Entonces la norma NEMA le da las características de los pares motores. ¿Para qué sirve cada motor? Motor clase A, par de arranque bajo, par nominal, con el deslizamiento menor al 5%, corriente de arranque de 5 a 8 veces la corriente nominal, el rendimiento es alto, uso en bombas, ventiladores, máquinas herramientas, etc. Hasta 5,5 kilovatios. Para potencias mayores a 5,5 kilovatios, se usan distintos sistemas de arranque para limitar la corriente. Como veremos, tenemos distintas características par deslizamiento. Entonces, va analizando cada una de las características de la prestación del motor para después la curva del par resistente, que también tiene sus características, tratar siempre lo que se hace, antes lo hacíamos en papel milimetrado, ahora se hace a través de los software que tienen las máquinas, se solapa la curva característica del motor y la curva característica del par resistente. Y por supuesto, la característica del par resistente tiene que ser menor a la curva característica del par motor eléctrico, dependiendo de las características de la máquina a impulsar. Y ahí tendríamos la clase A, la clase B, la clase C, la clase D, ¿para qué sirve cada uno? Eso como acotado en las características de los motores, por supuesto, motores, máquinas sincrónicas. En el caso particular de la clasificación de los motores de los pares mecánicos, serían las ecuaciones que se estudiaron en matemáticas, una función continua, una función lineal, una exponencial decreciente, una función cuadrática. Cada una de ellas presenta el par resistente. Entonces, aplicar a este par resistente un motor de características al par resistente. Y evidentemente que sobrepase, porque si no el motor no va a arrancar, o cuando llegue a su par nominal, cuando estén llegando a su velocidad nominal, el motor se bloquea directamente. O el caso es que pueda arrancar y en estrella, pasar los triángulos y bueno, cuando quiera arrancarlo en estrella, el motor no arranca. ¿Por qué? Porque tengo problemas con la característica. Entonces, una función continua, la amarilla, después tendríamos una función lineal, sería K por N, una función, una parábola, semiparábola, en este caso está representando una función cuadrática, K por N cuadrado, N corresponde a la velocidad, por supuesto, y una exponencial decreciente. Y después entraremos al arranque de los motores asíncronos. Me está quedando 4 minutos, bueno, todavía está. Dentro de lo que los arranques, que fundamentalmente para disminuir la corriente de arranque, en vez de tener un motor de DHP, conectarlo directamente en triángulo con sus 400 voltios de tensión nominal, la corriente de arranque va a ser, hagamos un número redondo, 6 veces. 15 por 6 son 90 amperes. Tengo que tener la sección del conductor de acometida, el tablero principal, los seccionadores, las protecciones, los contactores, los interruptores, todos los elementos dentro de la instalación eléctrica, que son puntos débiles de la instalación eléctrica. ¿Cuáles son los puntos débiles de una instalación eléctrica? Donde el conductor, de acuerdo a la sección que sea, se abre para conectar algún componente o elemento del circuito eléctrico. Ahí es donde tengo los puntos débiles de una instalación eléctrica. Para eso están las cámaras termográficas, para hacer análisis de los puntos de contacto. Entonces, tengo que esos lugares son los puntos débiles de una instalación eléctrica. Básicamente,
en lo que respecta a tomar una corriente de 90 amperes por el cabo de 60, 80 o máximo 120 segundos, que es el tiempo de arranque del motor reductor para el acoplamiento mecánico, motor acoplamiento mecánico con carga mecánica incluida, en un corto tiempo, una sección muy elevada del conductor, muy grande, muy elevada. Tengo la sección del contactor, la sección de los interruptores, los fusibles. En cambio, si yo puedo disminuir ese valor de corriente de arranque 2 veces y medio, 3 veces, ya toda la paramenta eléctrica es de menor sección, por supuesto, de menor costo desde el punto de vista de la compra de los componentes o elementos. Y evidentemente, menor corriente que voy a tener en la facturación. Cuando hablamos de un solo motor no hay problema, pero en una fábrica donde tengo 2 naves, 3 naves, 4 naves hablando de galpones, talleres, donde tengo instalados varios motores de distintas potencias por los distintos procesos productivos que se me presentan en la fábrica donde yo estoy a cargo. En el caso particular de la pantalla que sigue, hace referencia a la corriente de arranque y el tiempo que tarda y las fluctuaciones que tengo, la amplitud que tengo de las corrientes de arranque con la corriente nominal. Y acá hay una pregunta de examen que siempre pregunto. ¿La corriente de arranque del motor trifásico depende de la carga? Y los alumnos dicen, y sí, profesor, porque mientras más carga voy a tener más corriente. Y no corresponde, esa respuesta no es acertada, porque el motor que usted va a instalar para una carga determinada, siempre el motor es mayor que o sea, el par mecánico eléctrico que usted va a conectar a un par resistente, un par mecánico resistente, siempre el par eléctrico, el motor, es de mayor potencia. Entonces, ¿la corriente de quién va a depender? Del motor pura y exclusivamente. Será de una ranura, ranura corta, ranura sencilla, ranura profunda, ranura doble. Eso va a depender de la forma de la característica del rotor. Pero la corriente de arranque depende fundamentalmente del motor, no depende de la carga. Eso es fundamental. Ahí me lo que se va a cortar porque queda menos de un minuto. Entonces, el concepto básico y el corazón del tema es la corriente de arranque del motor trifásico depende del motor y no de la carga. Lo que sí depende de la carga es el tiempo de elevar el motor de
motor. Vamos a esto para que no tengamos la corriente de arranque. La corriente de arranque del motor no depende de la carga, depende del motor propiamente dicho. Entonces, ¿eso por qué? Y porque el motor es mayor en potencia mecánica que va a entregar que el par mecánico resistente. Eso es obvio. Lo que sí depende de la carga, del tipo de carga, es el tiempo de arranque, de llevar el eje del motor, del eje, sería el rotor, de llevar el rotor de 0 RPM porque el motor está parado, lo voy a conectar con algún sistema que ya vamos a ir viendo, a llevarlo a 1500 RPM, 3000 RPM o 750 RPM. Entonces ahí sí, el tiempo de arranque va a depender de la carga. ¿Qué significa eso? Una cinta transportadora sin carga o una cinta transportadora con carga. Imagínense una cinta transportadora sin carga de 100 metros para una molina de piedra. Y si no, hace arrancar una cinta transportadora de molina de piedra con piedra incluida. Porque justo se cortó la luz y quedó la cinta transportadora cargada. O está en el shopping y tiene la escalera mecánica. Ellas tienen que arrancar con carga y el tiempo va a depender de la carga que tenga. Entonces, el tiempo de arranque, ¿cuánto tiempo va a tardar? Un ventilador, por ejemplo, no lo conecta y llega a la velocidad nominal del autómato, sino que tiene un proceso por la inercia mecánica del conjunto mecánico propiamente dicho, y fundamentalmente del motor, el rotor, y lo que va a mover. Eso es fundamental. Entonces, una cosa es la corriente de arranque y otra cosa es el tiempo de arranque. No, no hay que confundir eso, hermano, en el examen. Bien, me quedo alumno más ahí. Y bueno, acá tendríamos la correspondiente, la duración de arranque que dependerá, como dijimos, de la carga que va a mover. Después tendríamos el arranque de los motores asíncronos. El reglamento de baja tensión establece límites para la corriente de arranque de los motores asíncronos. Por este motivo es necesario disponer procedimientos específicos para el arranque. ¿Qué habíamos hablado? De como punto intermedio para no complicarle la vida a ustedes y decir, bueno, hasta después de cuando sean ingenieros van a estar más especialistas. Hasta 10 kilovatios. Motores hasta 10 kilovatios sí puedo hacerlo arrancar en triángulo directamente. Aplico tensión, se llama conexión directa. La conexión directa. Le aplico directamente los 380 voltios. 400 voltios. Tensión entre fase y fase. Eso sería hasta 10 kilovatios. Mayores a 10 kilovatios son motores que necesitan algún sistema de arranque. Arranque estrella triángulo, que es más económico. Sería tocar la tensión en el estator. Le aplico de acuerdo a la conexión. Si es triángulo, una tensión de 400 voltios. Si es estrella, una tensión de 400 voltios. La tensión de fase y la tensión de línea en la conexión de estrella, hay una diferencia de raíz cuadrada de 3. Entonces, yo utilizo el sistema económico que es el estilo triángulo. Después tendría la conexión de tocar el estator, darle menor tensión al estator a través de resistor en serie entre la fuente y el estator o a través de reactancias inductivas. Entre la fuente y la carga, que en este caso sería el motor eléctrico, los bornes. Externamente colocaré un autotransformador regulado con varios puntos, donde paulatinamente le voy inyectando
tensión en aumento. Y de esa forma el motor sale de su inercia cero, la disminución disminuye el valor de la corriente y evidentemente gano en lo que respecta a la máquina en sí, que es mucho más económica, mucho más liviana, menos condiciones de par con fuerza, o sea, el árbol tiene un tratamiento especial para aquellas máquinas que tienen conexión directa. Evidentemente tiene sus beneficios. Bueno, bonito y barato, como siempre digo. Y después tendríamos hoy en día, ya pasó ya un tiempo, los últimos 10, 15 años, la electrónica, donde tenemos arrancadores suaves a través de lo que yo le llamo una caja negra, donde tenemos un rectificador, un controlador de la rectificación, y después generar un PMW, que es pulso, distintos pulsos controlados, y de eso me da una onda sinusoidal que le aplico a las bobinas del estator del motor o máquina asíncrona, y de esa forma regulo con la tensión y la frecuencia la velocidad, sería el par de arranque. Y también, por supuesto, después le puedo regular la velocidad. Pero la ventaja importante del arrancador suave o el variador de velocidad es que mantengo el par, porque regula la tensión y la frecuencia. Bueno, con respecto a lo que hablan, con respecto al par, que está directamente relacionado en el arranque, disminuye el valor de 3 veces. Y después las curvas características de lo que a través del, particularmente el rotor bobinado. No, ya no vienen muchos, pero hay en el mercado todavía muchas máquinas y dueños que tienen fábrica y tienen sus máquinas con rotor bobinado. Dicen, no, imagínate que me va a cambiar por un motor para variador o para arrancador suave. Un motor para arrancador suave y un arrancador suave, eso sale una fortuna. Hace 20 años que trabajo con ese motor, anda una maravilla, no tiene problema. Por ahí a veces tengo que cambiarle las escobillas o limpiar un poco los anillos, o cambiar las escobillas, que voy y las compro, las escobillas que son la conexión física externa entre el rotor del motor y la resistencia, que la tengo afuera en una cajita metálica. Dice, no, déjelo tranquilo. Pero sería la característica, en el caso particular, de trabajar sobre la roja, la gráfica roja, que si no tengo la resistencia, arranco acá, cambio sobre el cruce entre el par y la gráfica de color rojo. En cambio, si arranco en el par con la curva amarilla, llego hasta acá, y después de ahí voy pasando, y de esa forma voy llegando al valor de la gráfica correspondiente al par de arranque. Se van introduciendo resistencia. ¿Qué significa eso? Aumento la impedancia del rotor. Al aumentar la impedancia del rotor, porque el rotor es bobinado, tengo conexiones eléctricas con resistencia externa, aplico la ley de Ohm y dice que I es igual a U sobre Z, estamos en corriente alterna. Sería la Z y la resistencia en corriente alterna. Si Z es muy grande, 1 sobre un valor muy grande, vamos por infinito, 1 sobre infinito, la corriente en el rotor es baja. Si el valor de Z es muy grande, entonces el valor de la tensión sobre la impedancia es muy elevada, la corriente es baja. Entonces el motor empieza a girar. El electroimán generado por inducción electromagnética es muy débil. Entonces empieza a moverse paulatinamente, empieza a girar a la derecha o a la izquierda. A medida que le voy eliminando la resistencia externa, ¿qué va a suceder con la impedancia en el rotor? Va a ir disminuyendo. Si disminuye el valor de la impedancia en U sobre Z, ¿qué va a suceder con la corriente? Va a ir aumentando. Entonces, el electroimán generado por la tensión de autoinducción va a ser más potente.
por lo cual me va a entregar más par mecánico. Esa es la ventaja del motor con rotor bobinado. En el caso del autotransformador, el sistema que tenemos de arranque, a través de un derivador de tensión, lisa y llanamente, que conjuntamente en forma con un motor paso a paso, tengo 3 columnas bobinadas, son las 3 gemelas, con 3 cobillitas, o 3 contactos, que hacen a través de la sección en forma lineal, pasar a través de las distintas espiras, de menores espiras a mayores espiras en forma vertical, donde las espiras están limpiados el aislante sintético, es contacto directo con las espiras conductores de la bobina, y de esa forma aumenta o disminuye el valor de la tensión que aplico al motor. Siempre tocando el estator. En el caso particular, representación de motor trifásico M, acá necesito que figure 3 y la onda sinusoidal. Ese sería el dibujo técnico de un motor trifásico en un plano. Después me parece que sale más de... no, acá no está. En la otra me parece que sale motor trifásico, le dice M, si es generador, es G, y me está tocando el estator de la máquina. Las 3 fases están conectadas al estator de la máquina. Y acá abajo de la M tiene que poner el 3 y una onda sinusoidal. Las formas que tengo para trabajarlo. En el caso particular de la conexión estrella-triángulo, que es la conexión más sencilla, para motores con rotor en cortocircuito, dice, el arranque estrella-triángulo consiste en conectar los devanados del motor en estrella para arrancar la máquina conmutando a conexión en triángulo una vez que la máquina ha elevado su velocidad. Más o menos está en el orden del 80% de la velocidad nominal, o sea, arranca en estrella, supera el 60, 70, 75, 80% del valor de la velocidad nominal, pasa de estrella a triángulo, en forma manual a través de una llave estrella-triángulo, que la hace el operador, él más o menos siente el ruido del motor de acuerdo con la carga, lo deja en estrella, lo deja un rato y después lo pasa a triángulo. A través de contactores, con un regulador de tiempo de acuerdo a la carga preestablecida de la máquina, y tengo en forma automática a través de 3 contactores que serían 3 interruptores de comando a distancia a través de un sistema de potencia y un sistema de comando. Y eso sería el más elemental. Dice, el motor conectado a una estrella consume menos corriente y entrega menos par. De este modo se limita la corriente de arranque. En el caso de la conexión estrella-triángulo, sabemos muy bien la diferencia que hay entre tensión de línea y corriente de línea en estrella, tensión de línea y corriente de línea en triángulo. Motor 220-380, un motor 380-660. Si tenemos en nuestro país tensión 380, vamos a conectarlo en una estrella, aplicamos los 380, por lo cual la tensión en la bobina va a ser mucho menor. Vamos al caso de la impedancia que tenemos acá, la impedancia de carga. Tensión entre R y S, 400 voltios. Tensión en la fase, tensión de línea sobre raíz cuadrada de 3, por lo cual la tensión es 230 voltios. La tensión en la bobina. Pero el fabricante de motor me dice que la característica de tensión de motor de las bobinas es 380-660. 380 en triángulo, 660 en estrella, porque conexión en estrella, 660, lo divido por raíz cuadrada de 3, me da los 380. Entonces, lo conecto primero en estrella, aunque es para 660 voltios la conexión en estrella, pero la conecto en estrella al motor, con 380 voltios entre RS, ST y RT, y la tensión en la bobina 1, bobina 2 y bobina 3 es 230 voltios. Entonces el motor va a arrancar, llega a su velocidad del 80% y lo pasa a triángulo. La tensión que le aplica a la bobina, la tensión de línea y la tensión de fase es la misma, la fase 1, la fase 2 y la fase 3.
la fase U, B y W. Porque el fabricante me dice que el motor de 380 a 660 lo puedo conectar en triángulo y la tensión principio final de una bobina es para 380 voltios, así que no tengo problema. No así en un motor 220 380. En nuestro país no tenemos trifásica 220. Sí, en otros países como Perú, Brasil y demás. Entonces, si es conexión de tensión 220 380, nosotros tenemos 380, entonces lo tendré que conectar en estrella. Estrella 380, la tensión de la fase 1, 2, 3 o U, B y W es de 230 voltios. No tengo problema, el motor funciona tranquilamente. Pero si un motor trifásica 220, 380, lo conecto en triángulo y le aplico 380 voltios, el motor va a arrancar después de un tiempo, aproximadamente 10-15 minutos. Como la tensión es mayor en la bobina, ley de Ohm, para los circuitos de corriente alterna, como la tensión es raíz cuadrada de 3 veces más, un 73% más, ¿qué va a suceder? Va a aumentar la corriente. Al aumentar la corriente, por eso el motor va a arrancar y demás, no va a tener problemas, tiene más potencia, más fuerza. Pero al cabo de 15, 20, 30 minutos empieza a echar olor a quemado. ¿Por qué? Porque la corriente que circula por la sección de los conductores de las bobinas es el 73% más. Y que eso no está calculado. Entonces el motor empieza a perder la aislación entre espira, bobina, bobina y bobina estator y directamente se pone todo negro, se carboniza. Entonces una cosa es trifásica 220, 380, trifásica 380, 660. Entonces la conexión en estrella y la conexión en triángulo la divido por 3. Y de esa forma disminuye el valor de la corriente de arranque del motor. Y después tendré los arrancadores estáticos que corresponden a motores que hacen referencia a componentes IGBT, o evidentemente ustedes están más especialistas que yo en eso, que hacen referencia, y lo van a ver el año que viene, en electrónica de potencia, con el ingeniero Oro, con el ingeniero Oro. Lo que hace este aparato es toma la onda de tensión, que te la vamos a ver ahí, la onda de tensión de alta, nos la rectifica, y después con una onda rectificada le mejoramos la amplitud y evidentemente generamos pulsos rectangulares, cuadrados, del tamaño y forma que yo quiera, a través de los semiconductores. Quería ver la hora 20:47. En el caso particular dice, este es el frenado eléctrico de los motores asíncronos. Hay algunas formas de frenar el árbol del motor, ya sea a través de inversión de marcha, tengo la conexión estrella, la conexión triángulo, cualquiera de las dos, la fase RST, lo que yo puedo hacer en vez de hacer secuencia RST, RTS, invierto el campo giratorio, por lo cual el rotor se invierte en sentido de giro, sino también puedo utilizar sistema de aplicar tensión continua, que es un proceso más dinámico, y el frenado regenerativo por recuperación de energía, que en el caso de los ascensores, elevadores y demás, características para frenar el árbol del motor. Que tendría una curva característica par deslizamiento o par velocidad. Bueno, esto sería con respecto a lo que hace referencia al concepto de hacer frenar el árbol, porque necesito frenarlo en un tiempo y en un espacio determinado. Bueno, tendré yo las ventajas y desventajas, ya sea con la electrónica o con la electromecánica. Sería la parte eléctrica y mecánica, o el sentido de giro.
invierto dos fases y de esa forma, al conmutar la fase, yo voy a tener el sentido contrario. Normalmente se utiliza en los tornos, que tienen los cabezales, entonces coloco la pieza más una herramienta y hago el trabajo del tornero, que el cabezal es un elemento que gira en rotacional, entonces gira en un sentido o puede girar en el otro. Y tengo una palanca a la altura de la cintura, que es normalmente la posición de trabajo del tornero. Una palanca hacia arriba, gira a la derecha, hacia abajo, gira a la izquierda. Cuando yo estaba en el colegio técnico, cuando no estaba el profesor de mecánica, nosotros nos poníamos a jugar con los chicos, con los compañeros. O sea, arrancábamos en un sentido y parábamos y arrancamos en el otro. Directamente pasamos la palanca de una posición a otra. Es un tono manual. Éramos. Y el motor hacía unos golpes, peones. Por supuesto, no estaba el docente, el profesor. Cuando llegaba el profesor, no pasaba nada. Pero pega unos chicotas el motor que se quiere desprender del torno, porque es una reacción de un campo magnético de sentido contrario, donde tiene que primero parar el motor que está girando en un sentido, parar y arrancar en el otro sentido. Bueno, en el caso del freno dinámico a través de circuito electrónico, que da un poquito más caro. Bueno, en el caso del par de arranque, hace falta la capacidad del momento de inercia, que es lo que hay que vencer para mover el rotor. Eso, la velocidad de los motores asíncronos, control ya sea para regular a través de un regulador, un variador de velocidad, que hoy en día se utiliza bastante, una característica fundamental. La electrónica nos ha superado en la parte electromagnética y tiene mejor prestación, por lo cual tiene caso particular de los motores de conexiones especiales. Hay algunos motores con conexiones de Lambert, se llama en francés, que lo que hizo es al bobinado original del motor trifásico, le saca, por supuesto, son motores especiales, son más grandes físicamente, donde se alocan más bobinas y se producen distintas derivaciones convenientemente para generar una máquina de un par de polos, de dos pares de polos, de tres pares de polos, con unas conmutaciones de unos interruptores que son bastante complejos, donde tengo el motor, un mismo motor, la misma carcasa, el mismo estator, el mismo rotor, pero en el bobinado, en vez de salir 6 cables, que serían 3 bobinas, tres principios y 3 finales, o 2 conductores por bobina, se tiene hasta 12 conductores, distintas derivaciones para producir 3000 RPM, 1500 RPM, 750 RPM, que son motores trifásicos de 3 velocidades, motores trifásicos de 4 velocidades. Tiene una conexión especial con diferentes salidas, hasta 12 lo he visto en algunas talleres, particularmente de tratamiento de piedra, que serían las moliendas de piedra. La piedra entra en un tamaño bastante voluminoso, ahí debe ser 10 kilos, 15 kilos, 50 kilos, 30 kilos. Y después la llevan a piedritas de 3 milímetros, 3 centímetros de altura, o sea, de tamaño físico, por lo cual a la piedra hay que molerla, la seguimos con unas máquinas especiales, unas moledoras, unas zarandas y demás. Y después se sigue moliendo para distintos niveles de distintos tamaños de la piedra, o en los aserraderos, para cortar troncos, chicos, medianos, grandes, es lo mismo. Y evidentemente, ¿qué pasó? El arranque de los motores asíncronos, en la variación de la velocidad de los motores asíncronos, métodos particulares. Es básicamente ver, encontrar cuál es la característica mecánica, lo que necesita el ingeniero mecánico para ese proceso productivo y montar, acoplar con un manchón
entre el árbol mecánico y el árbol eléctrico, sería entre el árbol del rotor, un dispositivo para el acoplamiento directo al eje. Y bueno, tendré las características de la máquina a través de un motor para variador de velocidad y un variador de velocidad para ese motor. O sea que van en pareja. No es cuestión de agarrar un motor cualquiera, de cualquier característica y meterle un variador de velocidad. Porque ¿cuál es la condición del variador de velocidad? 1 RPM, 10 RPM, 100 RPM, 1000 RPM, 3000 RPM con el mismo par. Esa es la gran ventaja que tenemos con los variadores de velocidad. ¿Qué sucede? Si un motor de 2 pares de polos, 4 polos, una máquina que es de 1500 RPM en el campo rotante, con un deslizamiento del 6%, una máquina de 1400 pirulas de el rotor. El fabricante del motor, la sección del estator, la sección del rotor, la ventilación, es para que el motor trabaje a 1480, 1450 RPM. Si yo lo hago trabajar por un tiempo mayor al prefijado por el fabricante a 500 RPM, ¿qué va a suceder? La ventilación va a ser defectuosa, deficiente, por lo cual va a aumentar la temperatura estator-rotor, por lo cual no la voy a poder evacuar esa temperatura y por lo cual se me va a quemar el motor. Esto sería lo mismo que el caso, lo que vieron en teoría de circuito, y se asemeja mucho, con la carga y descarga en un circuito de corriente continua de un circuito RC, con una fuente continua, donde tengo un interruptor, conecta la fuente y después conecto en cortocircuito al circuito RC. Es muy semejante. La curva exponencial creciente que tengo, o la del circuito RL en continua. Tengo el crecimiento de la corriente de acuerdo a la inductancia. Tengo el tau. Tau es L sobre R. En el caso del circuito RC, voy a tener la tensión, porque como va claro, como su reunión termina en disminuir. La reunión termina en disminuir. En el circuito RC, una fuente continua, tengo un tau, que el tau es RC. Entonces tengo una curva exponencial creciente porque cambio un estado de otro. Y esa curva correspondiente a la temperatura del motor. No puede llegar nunca a la temperatura límite, siempre tiene que estar por debajo de la temperatura límite. Eso es fundamental. Y bueno, esta parte ya les va a gustar un poco más a ustedes, porque es para mí la caja negra, y dentro de esa caja negra hay un montón de arañas. ¿Qué son las arañas para el ingeniero Maximiliano? Esas cositas rectangulares negras que tienen una mezclatura que tengo que utilizar un lente grande, que no voy a dar los números, y varias patas. O le llamo también por ahí un 100 pies, porque evidentemente lo único que conozco de los circuitos integrados que tienen transistores, resistores, capacitores, pero no tienen inductores. Los inductores están por fuera del circuito integrado. Y después, bueno, los transistores sé cómo funcionan, y bueno, el TEAC y el DIAC y demás, por medio de algunos trabajos que he realizado, y trabajar en conjunto con ingeniero electrónico, algo he aprendido en la fábrica donde he trabajado. Tenemos sistema eléctrico trifásico, entre las señales trifásicas, periódicas, alternas, 50 Hz, tengo el rectificador, de ahí hago el filtrado del rectificador, hago el inversor, que es un transistor IGBT, de potencia, un transistor común, dependerá de la potencia que maneja, y ahí genero distintos pulsos, ancho de pulso, distintos pulsos en amplitud y en periodo, y de esa forma obtengo la suma de estos pulsos, un valor de una onda sinusoidal, con un valor de tensión eficaz que va a hacer circular un valor de corriente eficaz. Evidentemente que eso ya lo van a ver más detenidamente con el ingeniero ahora.
Bueno, acá pasaría lo mismo, un poquito más visual, ahí la parte de lo que es la tensión rectificada y la tensión con filtro y sin filtro. Eso lo conocen mejor ustedes que yo. Y bueno, en el caso particular de motores de potencia, ya tenemos unos semiconductores que hacen circular mayor corriente, porque el semiconductor, el problema es evacuación de calor, lo mismo que en los motores, en los transformadores, en los generadores. El problema para el ingeniero electricista, el ingeniero electrónico es Joule. ¿Cómo evacuamos el fenómeno de transformación de la energía eléctrica en calor, en temperatura, en aumento de temperatura? Bueno, que pasaría lo mismo que lo que estábamos hablando recién. Y algunos variadores de algunas marcas, en este caso un Mitsubishi, un ABB, y bueno, algunas marcas que corresponden a variadores de velocidad. Bueno, no tengo ningún chat, no tengo nada. ¿Alguna pregunta particular que tengan? ¿Alguna duda, algo? ¿Se escucha bien? ¿No tenemos problema? Me está quedando 6 minutos. Está bueno, listo, todo bien, profe. Ningún problema. Bueno, con esto me parece que ya terminamos la parte de alterna. A ver si queda alguna otra cosa. O me parece que no. No, esto no me importa. Esta es la frutilla del postre. Selección de un motor para una aplicación específica. Primero, seleccionar carcasa y nivel de protección. ¿Qué significa la carcasa? De aluminio, condición de hierro, condición de acero. Si es carcasa para motores a la intemperie, para el nivel de protección. Protección contra el polvo, protección contra chorros de agua, protección con golpe. Hay motores que están muy a la intemperie y le cae mucho serrín, una carpintería, si es harina, si es piedra, y todo eso se puede incorporar evidentemente entre el estator y el rotor y va a producir la destrucción de la máquina. O en una estación de servicio con combustible líquido, donde necesito una bomba que succione el combustible que está en el subsuelo del piso de la estación de servicio, hay unos tanques, 15.000, 30.000, 50.000 litros, ya sea gasoil, nafta, el producto líquido que sea. Necesito una bomba que está en la misma casillita del surtidor donde está el playero, un motor eléctrico trifásico herméticamente cerrado. Eso es antiexplosivo. Entonces, eso es un motor especial para este caso. Son antiexplosivos, motores antiexplosivos. O algunas otras protecciones a chorros de agua, que puede estar sumergido, una bomba trifásica sumergible para evacuación del agua. Entonces necesito una protección especial para este tipo de motor. Seleccionar potencia en función, selecciona potencia en función de la potencia necesaria para arrastrar la carga, el par eléctrico y el par mecánico. Seleccionar velocidad en función de la velocidad de carga, seleccionar forma normalizada de montaje en función de la ubicación, porque evidentemente si no tiene una buena sujeción el motor va a entrar a moverse. Fíjese particularmente si alguno tiene alguna novia o vive con su novia, con su señora, con su amante, o en el caso de mis alumnas, lo mismo, que tengan la madre, que tengan una tía, el cercarropa Coinor tiene desubicadas las piezas en el recipiente del coino y él empieza a andar solo. ¿Por qué? Porque no tiene su peso. Entonces empieza por la fuerza centrífuga a correrse para un lado. Siempre tengan ese concepto. En el caso de los que lavan la ropa y la centrifugan con un coino que es un secarropa, amén del lavarropa, tiene un secarropa aparte, que es un gabinete cilíndrico con una apoyo plástico
una polla de goma, que tratan de no moverse. Por eso cuando va a colocar la ropa en el secarropa, lo tiene que colocar en el cilindro más o menos acomodada, porque si no, entra a pirarse el secarropa, recorre la casa hasta que se desconecta. Pues, en el caso de los montajes, en los motores también es toda una técnica y una necesidad imperiosa de, ya sea si es brida a través eh, la carcasa del motor, donde el escudo portacojinete, que sería donde están alojados los rulemanes. También tiene esa forma, ya lo habíamos visto en, en el tipo de montaje, o algunos que necesitan los pies del motor, los 4 bulones, y montados sobre una brida también, dependerá del par que tenga y demás. Seleccionar clases de aislamiento en función del trabajo esperado y ambiente de trabajo, o sea, la temperatura esperada, que es fundamental, es sagrado. No tiene que superar ese valor de temperatura, porque si no va a tener problemas. Hay motores que arrancan 3 veces por hora, está todo normalizado. En eléctrica está todo normalizado. 3 veces por hora, 6 veces por hora, en un sentido. Y después arranca en el otro sentido 3 veces por hora, una lavadora industrial. Una cinta transportadora que hace movimiento en un sentido, en otro, lo que sea. Se me viene en memoria algunas cosas. Entonces, hay motores que están normalizados que pueden arrancar 3 veces por hora. Entonces, tienen sistema de funcionamiento. O motores donde arrancan directamente y después no paran más. Variar la carga en función de la corriente de aire, que sería el caso, sería la densidad de aire, que en este caso serían los ventiladores, los forzadores, los extractores. Pero este alumno me entró medio tarde, ya, menos de un minuto. Para. Entonces serían algunos 6 tips que tiene para seleccionar características mecánicas en función del par de arranque y resistencia de carga. Normalmente se solapan una planilla